Los países que enfrentan la amenaza existencial de desaparecer con un solo desastre natural son, en su mayoría, pequeños estados insulares en desarrollo, cuya geografía física y socioeconómica les confiere una vulnerabilidad extrema y desproporcionada. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Estas naciones no solo se enfrentan a la devastación de un evento climático o geológico, sino a la aniquilación de su infraestructura, su base económica, su habitabilidad y, en última instancia, su soberanía. Su destino es una ecuación geográfica de fragilidad, determinada por la combinación letal de tres factores: su geografía de baja elevación y tamaño reducido, su dependencia económica monolítica, que anula la capacidad de resiliencia financiera, y su aislamiento geográfico, que dificulta la ayuda y la reconstrucción. El factor geográfico más crucial que pone a estas naciones en riesgo de desaparición es su geografía de baja elevación. Estos países son, en esencia, puntos de tierra diminutos apenas emergidos del océano, lo que los hace doblemente vulnerables a los desastres hidrometeorológicos y, a largo plazo, al aumento del nivel del mar. La mayoría de los pequeños estados insulares en desarrollo en riesgo existencial son atolones de coral o islas volcánicas bajas. Un atolón es un anillo de coral que encierra una laguna, formado por el crecimiento de arrecifes sobre un volcán extinto que se ha hundido. La tierra firme de un atolón, el llamado motu, rara vez se eleva más de 1 o 2 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que una marea de tempestad o marejada ciclónica de altura moderada, generada por un ciclón tropical, tiene el potencial físico de cubrir la totalidad de la masa terrestre de la nación. 1. La geografía de la vulnerabilidad. Atolones del Pacífico e Índico. Los ejemplos más dramáticos de países cuya geografía es sinónimo de fragilidad se encuentran en el Océano Pacífico y el Océano Índico. Naciones como Tuvalu, Kiribati, las Islas Marshall y Maldivas viven con la amenaza constante de ser completamente borradas del mapa por un solo evento extremo. Tuvalu y Kiribati. La desaparición por inmersión. Tuvalu es una nación compuesta por 9 atolones de coral, con una población total de poco más de 10.000 personas. Su punto más alto se encuentra a tan solo 4,6 metros sobre el nivel del mar, pero la mayor parte del territorio poblado tiene una elevación de entre 1 y 2 metros. El desastre natural que representa la mayor amenaza para Tuvalu y naciones similares es el ciclón tropical de categoría 5, combinado con el aumento del nivel del mar. Un ciclón de alta intensidad, categoría 4 o 5, genera vientos devastadores, superiores a 250 km por hora, y, crucialmente, una marejada ciclónica que puede elevar el nivel del mar, localmente entre 3 y 6 metros, por encima de la marea astronómica normal. Un evento así resultaría en la inmersión total de los atolones de Tuvalu. Las consecuencias geográficas de tal evento serían: primero, la aniquilación física de la infraestructura, hogares, escuelas, hospitales, que se encuentra en la superficie. Segundo, la contaminación salina irreversible de las escasas lentes de agua dulce, freshwater lens, que son acuíferos subterráneos de agua dulce que flotan sobre el agua salada. Si esta lente se contamina con agua de mar, la isla se vuelve inhabitable a largo plazo, incluso después de que las aguas de la tormenta se retiren, ya que la población pierde su única fuente de agua potable. Tercero, la erosión masiva y la redistribución de la arena. La marejada ciclónica puede literalmente arrastrar grandes porciones de motu, isla, hacia la laguna o el océano profundo, alterando la geografía física de manera permanente. Kiribati, una nación de 33 islas dispersas que abarcan un área oceánica del tamaño de India, se enfrenta a la misma amenaza. Gran parte de su población vive en el atolón de Tarawa, donde las inundaciones por mareas altas excepcionales, king tides, son ya un fenómeno regular. Un solo ciclón de categoría 5, que impacte directamente a Tarawa, podría convertir la mayor parte de la tierra firme en una laguna temporal antes de desmantelarla. Maldivas, la amenaza tectónica y la inmersión. En el Océano Índico, Maldivas,
compuesta por 1.192 islas de coral, es el país con la elevación media más baja del mundo, con tan solo 1,5 metros sobre el nivel del mar. Para Maldivas, la amenaza existencial proviene de dos desastres naturales, los ciclones tropicales y los tsunamis. La experiencia del tsunami del Océano Índico de 2004 demostró la extrema vulnerabilidad de las Maldivas. Aunque el epicentro del terremoto se encontraba a 1.700 kilómetros de distancia, las olas del tsunami impactaron las islas con una fuerza devastadora. La geografía plana y de baja elevación significó que las olas penetraron el interior de las islas sin obstáculos, causando un daño extenso. Un tsunami con olas ligeramente más altas o un impacto más directo podría aniquilar completamente la infraestructura y forzar un éxodo masivo y permanente. La desaparición de estos atolones no será solo un evento abrupto, es un proceso gradual de erosión crónica y contaminación salina causado por el aumento del nivel del mar, que se acelera dramáticamente con cada desastre natural. Un solo ciclón puede ser el punto de inflexión que acelere el proceso de inhabitabilidad en décadas. 2. Islas volcánicas pequeñas, deslizamientos y erupciones. Una segunda categoría de naciones con riesgo de desaparición son las islas volcánicas pequeñas o las islas continentales de tamaño minúsculo, donde la amenaza proviene de la geología endógena, terremotos, erupciones y deslizamientos de tierra. El riesgo volcánico y tectónico. Países como la República de Cabo Verde, África Occidental o las naciones del Caribe Oriental como Montserrat, territorio no soberano pero relevante por su riesgo, o San Vicente y las Granadinas se enfrentan al riesgo de un desastre volcánico o un deslizamiento masivo. San Vicente y las Granadinas, una cadena de 32 islas volcánicas, alberga el volcán activo, la Soufrière. Una erupción explosiva de gran magnitud, como las que históricamente ha tenido, puede cubrir toda la isla principal de San Vicente con ceniza, flujos piroclásticos y lahares, flujos de lodo volcánico. La geografía pequeña y montañosa concentra el riesgo. A diferencia de las naciones grandes, donde una erupción afecta a una región, en San Vicente, una erupción podría hacer que el 100% de la isla principal fuera inhabitable por un periodo de años o décadas, forzando la evacuación permanente de la mayoría de la población. El riesgo geográfico aquí no es la inmersión, sino la aniquilación de la tierra cultivable y la contaminación del agua por ceniza tóxica. La ceniza destruye los cultivos, colapsa los techos y contamina los sistemas de captación de agua dulce. Dada la limitada superficie terrestre de la nación, la recuperación económica y agrícola es casi imposible en el corto y mediano plazo. Deslizamientos submarinos y megatsunamis. Otro riesgo geológico en el Caribe son los deslizamientos submarinos masivos. Algunas islas volcánicas, como las Islas Canarias, España, pero relevante por el tipo de riesgo, tienen flancos inestables que, ante un gran terremoto o erupción, podrían colapsar en el océano. Si un deslizamiento masivo se produjera cerca de una isla pequeña y poblada del Caribe Oriental, podría generar un megatsunami que impactaría directamente a la isla vecina, causando una devastación similar a la descrita para los atolones, pero con una energía aún mayor. Dale like, suscríbete y comparte. 3. La falla socioeconómica, un solo sector y cero resiliencia. El segundo componente de esta ecuación de riesgo existencial no es solo la geografía física, sino la geografía socioeconómica. Estos países están en riesgo de desaparición no solo por la destrucción física, sino por la aniquilación de su base económica y la imposibilidad de recuperarse financieramente. Dependencia del turismo y el riesgo de monocultivo. La mayoría de los pequeños estados insulares en desarrollo, Caribe, Pacífico Sur, dependen casi enteramente de un único sector económico, el turismo. Su geografía es su principal recurso: playas de arena, arrecifes de coral y clima cálido. Un solo desastre natural destruye precisamente este activo. Un huracán de categoría 5 que azote una isla del Caribe como Dominica o Antigua y Barbuda puede destruir el 100% de los hoteles, aeropuertos y puertos turísticos. La geografía económica de la nación se colapsa instantáneamente, deteniendo los ingresos por turismo, que pueden representar hasta el 70%.
Producto Interno Bruto, y deteniendo el empleo. Sin un sector alternativo o reservas financieras significativas, la nación entra en un estado de dependencia total de la ayuda exterior para la subsistencia y la reconstrucción. En el caso de Dominica, el huracán María en 2017 causó daños equivalentes a más del 225% de su Producto Interno Bruto. Aunque la nación no desapareció físicamente, el desastre provocó un éxodo masivo, una parálisis económica y una dependencia de la deuda que amenazan su viabilidad a largo plazo. En el contexto de un desastre aún mayor, la deuda externa y la incapacidad de financiarse harían que la reconstrucción fuera inviable, llevando al Estado al colapso funcional. Aislamiento geográfico y logístico. El tercer factor de vulnerabilidad es el aislamiento geográfico. Estos países son pequeños puntos en vastos océanos. Después de un desastre que destruye la infraestructura, especialmente puertos y pistas de aterrizaje, la llegada de ayuda, material de reconstrucción y personal especializado se vuelve un desafío logístico insuperable. La geografía de la distancia significa que los grandes buques de ayuda tardan días o semanas en llegar. Si el único aeropuerto de la nación está inutilizable, la ayuda aérea es limitada. Este aislamiento prolonga el sufrimiento, retrasa la reconstrucción y acelera la decisión de la población de migrar permanentemente a países con mejores infraestructuras y seguridad. La desaparición de la nación se manifestaría primero como una desaparición demográfica, con una pérdida de población tan masiva que el país se vuelve un estado fallido o un estado sin gente. 4. La desaparición en el siglo XXI. La migración geográfica forzada. Para estos países, la desaparición inminente no es solo física, es una desaparición legal y cultural impulsada por la migración geográfica forzada. Un solo desastre natural actúa como el catalizador final. Si un huracán o un tsunami devasta y contamina un país de atolones, como Tuvalu, de tal manera que se vuelve inhabitable, el país no puede simplemente reconstruirse. La única opción viable para la población es la migración masiva y permanente. La nación desaparecería funcionalmente cuando su población se haya reubicado. El desafío legal sin precedentes es qué sucede con la soberanía y el reconocimiento internacional de un país que ya no tiene un territorio físico habitable o una población residente. El Estado y su lugar en las Naciones Unidas persisten si la Tierra está sumergida o si sus 10.000 ciudadanos viven en Australia o Nueva Zelanda. Los gobiernos de atolones ya están buscando soluciones para esta desaparición geográfica. Tuvalu y Kiribati han estado explorando la posibilidad de comprar tierras en países vecinos para reubicar a sus poblaciones, o incluso la idea futurista de construir islas artificiales y plataformas flotantes. Estos actos son, en sí mismos, una admisión de que la geografía actual es insostenible y que la existencia continuada de la nación depende de un cambio geográfico artificial o externo. En conclusión, los países que pueden desaparecer con un solo desastre natural son aquellos donde la geografía de baja elevación se encuentra con la geografía de la pobreza y la dependencia, la extrema vulnerabilidad física de los atolones de coral y las pequeñas islas volcánicas, donde una marejada ciclónica puede cubrir el 100% del territorio y contaminar su agua potable, es lo que los coloca en una posición de riesgo existencial. Un único evento de categoría 5 o un gran tsunami no solo destruye los edificios, sino que elimina la base geológica y económica que permite la vida humana, forzando la desaparición demográfica y, eventualmente, la disolución de su estatus como nación soberana. Estos países no están en riesgo de daño, están en riesgo de aniquilación geográfica. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!